Buenos días a todos, mi nombre es Margarita Palma, enfermera de profesión, y el día de hoy vamos a hablar un poco de la enfermería como eje articulador y cuidador de las personas en condición de hemofilia y otros defectos raros congénitos de la coagulación. Vamos a ver una parte introductoria, el contexto, algunas cifras, qué es la hemofilia, la severidad, sitios de sangrado, la frecuencia aproximada de sangrado, las guías de la Federación Mundial de Hemofilia, tercera edición, que es la novedad, enfermería como eje articulador y algunas conclusiones. Dentro de las diferentes patologías reconocidas en el mundo y en nuestro país, existen aquellas en las que su prevalencia es mínima con relación a otras y esto indudablemente la hace parte de un grupo exclusivo de enfermedades denominadas enfermedades huérfanas, de las cuales en sus generalidades y particularidades se conoce muy poco o de las cuales poco se desea saber o sencillamente no se tiene el acceso a medios educativos que oferten este tipo de conocimiento. En el ámbito de la enfermería, el cuidado y la relación que guarda con la integralidad del individuo se convierten en herramientas fundamentales para establecer estrategias que permitan crear planes de cuidado, acordes a las necesidades que requiere la persona con su entorno y su familia. De allí la relevancia que tiene comprender que la enfermería debe articular procesos que nos lleven al restablecimiento de la salud y o mejoramiento de la calidad de vida. De tal manera que el comprender una patología como lo es la hemofilia y otras coagulopatías no debe ser algo diferente en la medida que se trata de una afectación de un grupo poblacional que requiere de unos cuidados y una comprensión de su patología. Pero sí es importante mencionar que el conocimiento es la base fundamental para el abordaje de cualquier enfermedad y proceso de intervención que se realice. Es así como los invito a que se adentren un poco en el mundo de la hemofilia y el quehacer de la enfermería como eje articulador y cuidador. Dentro de nuestro contexto, en el mundo se han identificado entre 6.000 y 7.000 enfermedades huérfanas. La Ley 1392 de 2010 las define como aquellas crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la vida y con una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas, que comprenden las enfermedades raras, las ultrahuérfanas y las olvidadas. Dentro de estas enfermedades huérfanas existe entonces la hemofilia. En Colombia existen 1.916 casos de hemofilia tipo A, de los cuales 1.887 se presentan en hombres y 29 en mujeres, con un promedio de edad entre 26 años. Para la hemofilia tipo B se reportan 415 pacientes en el país. Desafortunadamente, por ser la hemofilia una enfermedad huérfana, existen pocos profesionales que tienen la experiencia o la pericia para hacer el manejo adecuado y oportuno, lo que implica que se hagan o se presenten manejos inoportunos, inadecuados, que afecten al paciente y que en muchas ocasiones les generan secuelas, adicional a los altos costos que se presenta para el sistema el atender una patología mal manejada como es la hemofilia. Dentro de algunas cifras que nos presenta la cuenta de alto costo, que es un reporte que hace el Ministerio de Salud de manera anual de los insumos que llegan al Ministerio por parte de las IPS y EPS que manejan este tipo de patologías, nos revelan algunos datos claves o importantes a tener en cuenta. Nos informan que de las 2.530 personas con hemofilia, el 82% tenían hemofilia A. El 56.7% de las personas con hemofilia A tenían una forma severa de la enfermedad. El 96% de las personas con hemofilia severa sin inhibidores es manejada con profilaxis, siendo el esquema de elección en esta población debido a que previene las complicaciones derivadas de la enfermedad. En comparación con el 2019, la proporción de personas con hemofilia evaluadas por un equipo interdisciplinario aumentó en 9%, pasando del 39% al 48% en el 2020. Lo anterior indica que las entidades continúan avanzando para brindar un manejo integral a esta población. Estos son datos recopilados del periodo de 1 de febrero del 2019 al 31 de enero del 2020. Ya estamos próximos a hacer el siguiente reporte para comprender el periodo entre 2021 y 2022. Adicional a esto, nos informan que el número de personas con coagulopatías ha aumentado de 3.501 en el 2015 a 4.606 en el 2020.
y en el caso de la hemofilia de 1834 a 2530. En el 2020 se estimó una prevalencia nacional de 4.2 y 0.9 casos por 100.000 habitantes para la hemofilia A y B respectivamente. ¿Pero qué es la hemofilia? La hemofilia es un trastorno hemorrágico congénito que se encuentra vinculado al cromosoma X, siendo afectados los hombres, pero son las mujeres quienes lo portan y lo transmiten en el transcurso de su vida, provocando la deficiencia del factor 8, que corresponde a la hemofilia A, y el factor 9, que corresponde a la hemofilia B. La deficiencia es el resultado de las mutaciones de los respectivos genes de los factores de la coagulación, pero existen otras patologías que también alteran el curso normal de la coagulación, como la deficiencia de von Willebrand, el factor 1, el factor 2, el factor 5, el factor 5 y 8, el factor 7, el factor 9, el factor 11 o el factor 13. La hemofilia tiene una clasificación de acuerdo a su severidad y la Federación Mundial de Hemofilia nos presenta un cuadrito básico de esta clasificación. La clasifican de acuerdo al nivel de factor de coagulación y también de acuerdo a unos episodios de sangrado en comportamiento. Entonces, la hemofilia grave o severa se correlaciona con el laboratorio clínico al encontrar resultados menores de una unidad sobre decilitro o menor al 1% de lo normal. Estos pacientes habitualmente presentan sangrados de manera espontánea en articulaciones o músculos, no necesariamente deben tener traumas severos para presentar sangrados. En el caso de los pacientes moderados, el comportamiento es de 1 a 5 unidades sobre decilitro o de 1 a 5% del porcentaje normal. Y tienen sangrados espontáneos de manera ocasional y presentan sangrados prolongados ante un trauma menor o una cirugía. Los casos leves, entonces encontramos que los valores o las cifras representativas en el laboratorio son de 5 a 40 unidades sobre decilitro o de 5 y menor de 40% de lo normal. En este tipo de pacientes, para que presenten algún tipo de sangrado, deben tener o haberse expuesto a algún trauma mayor o una cirugía mayor, pero es muy raro que estos pacientes sangren de manera espontánea. La federación nos indica que los sitios de sangrado con mayor prevalencia que presentan estos pacientes es a nivel de las articulaciones, presentando cuadros de hemartrosis, a nivel de músculos, especialmente los compartimentos profundos como el iliopsoas, la pantorrilla, el antebrazo, las membranas mucosas de la boca, nariz y tracto genitourinario. Y están las potencialmente normal, que se encuentra a nivel intracraneal, en cuello y garganta o gastrointestinales. Nos hace un recuento de la frecuencia aproximada de sangrado en los diferentes sitios y nos clasifica los sitios de sangrado de acuerdo a la frecuencia aproximada de sangrados. Entonces, a nivel de articulaciones encontramos que se presentan entre el 70 y el 80%, siendo las más comunes en articulaciones de tobillo, rodillas y codos, y menos común en articulaciones multiaxiales como hombros, muñecas y caderas. Con menor prevalencia encontramos los músculos de un 10 al 20% y otros sitios que son hemorragias importantes también de entre el 5 al 10% y el sistema nervioso central menor del 5%. Pero ¿qué novedades nos trae estas últimas guías de la Federación Mundial de Hemofilia en su tercera edición del 2020? La Federación Mundial de Hemofilia reconoce que esta edición tuvo un progreso sin precedentes en el ámbito del desarrollo de nuevas terapias para la hemofilia. Entonces, ellos refieren que hay muchísimos productos desde que hicieron la última actualización de la segunda edición de las guías a la fecha, donde el mercado se ha inundado de productos de vida media prolongada, de vida media extendida, ofreciéndole a los pacientes un mejor y mayor opciones de tratamiento. Adicional, se presentaron cambios de paradigmas en muchos de los principios que rigen la planificación y la filosofía de tratamiento de hemofilia. Un capítulo adicional que es bien importante, además interesante, que habla acerca de los principios del manejo de la hemofilia para brindar algunos puntos de referencia durante la evolución de los servicios
y dentro de los contextos locales de países de todo el mundo. Entonces lo que ellos trataron de hacer fue llegar al mayor consenso para poder definir esos puntos básicos que pudieran ser compartidos a nivel mundial para la intervención en el cuidado del paciente en condición de hemofilia y su familia. Los principios de atención que ellos generaron tienen como un objetivo proporcionar un marco para el desarrollo de un sistema integral de la atención en salud para la hemofilia que incluya la defensa y empoderamiento para personas con hemofilia. Entonces, en estas guías les dan un papel protagónico importante a la integralidad en la atención y además al empoderamiento que le están dando a las personas en condición de hemofilia para que ellos fortalezcan el autocuidado. Pero después de este breve recuento con relación a la hemofilia, vamos a ver y adentrarnos realmente en enfermería, cómo entra allí a jugar un papel importante y cómo debe ser un eje articulador y cuidador de este proceso. Entonces, la enfermería tiene dos puntos importantes o claves para el proceso de abordaje, que es desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de atención y cuidado. Entonces, desde el punto de vista administrativo, es importantísimo que se tengan presentes algunos pasos o algunas metodologías específicas para poder hacer un buen seguimiento y un buen abordaje del cuidado. Entonces, es importante saber que todos los pacientes que nos van a ingresar al programa cuando estamos hablando de IPS especializadas en el manejo de estos pacientes, o en los servicios clínicos, es importante que se conozca del paciente si ya está diagnosticado, entonces qué tipo de hemofilia tiene el paciente, si es una hemofilia A, si es una hemofilia B, si es otra deficiencia de factor, un von Willebrand, una deficiencia de factor 2, 1, como ya los mencioné anteriormente, si estos pacientes están adheridos o no a un programa, ¿cierto? Si estos pacientes vienen recibiendo o no profilaxis o son pacientes a demanda, qué tipo de severidad tiene el paciente, si es leve, es moderado o es severo. Entonces, importante entonces que el paciente sea remitido o si viene de parte de otro prestador para ingresar a un programa nuevo ya con diagnóstico antiguo, entonces que traiga su historia clínica, que traiga los últimos reportes de laboratorios para evidenciar o corroborar el diagnóstico, la severidad, el tipo de factor que está recibiendo el paciente y tener muy claro que pues estos pacientes deben recibir lo más pronto posible una atención y que dependerá de nosotros hacer toda la gestión administrativa para que este proceso se dé de la mejor manera. Por parte del reporte que se debe realizar al paciente con relación a las diferentes entidades, entonces encontramos el Civigila, que es uno de los entes principales o importantes cuando se hace reporte de diagnósticos nuevos. Podemos tener dos variantes. Uno, que el paciente tenga un diagnóstico nuevo y tengamos que reportarlo por primera vez al Civigila, o dos, que el paciente tenga un diagnóstico antiguo, pero que haya sido reportado en otro departamento y el paciente se encuentre radicado actualmente en el departamento donde nosotros estamos brindándole la atención. Por lo tanto, tendremos que hacer un reporte de este diagnóstico para que las cifras y los datos queden dentro del departamento que le está brindando la atención al paciente. La gestión de la autorización es fundamental tener muy claro, establecer en la gestión de la autorización que deba ser oportuna, que esta autorización llegue como debe ser para el procedimiento o la atención que nosotros le estamos brindando al paciente, para que más adelante eso no vaya a ser un tema de glosa. La coordinación con el equipo interdisciplinario también es importantísima desde que ingresa al programa el paciente o si ingresa a nuestros servicios, tener presentes si contamos con un equipo que le podamos brindar la atención prioritaria, además integrar al paciente que lo podamos hacer dependiendo del ámbito en el que esté el paciente, pero también de lo que requiera el paciente según sus necesidades. Normalmente un paciente de esos cuando ingresa a un hospital o una clínica ingresa por un evento, algún trauma o por algún tipo de cirugía, ¿sí? Porque estos pacientes pues lógicamente deben ser manejados de manera cotidiana por su EPS a través de programas especializados. En la parte de laboratorio clínico
Entonces es fundamental también establecer qué laboratorios requiere el paciente, con qué laboratorios nos llegó el paciente, en qué condiciones vamos a tomarle la muestra a ese paciente. Vemos la parte de la garantía de concentrados de factor, también es garantizar que el paciente cuente con el factor para poderle dar una atención oportuna y adecuada. Hay una parte que es de informes también que se debe realizar, que es el reporte que se le hace a las diferentes EPS o al ministerio, como ya les había informado, la cuenta de alto costo y el proceso de facturación. Entonces aquí vamos a ver un listadito de cada uno de los procesos, ¿cierto? Para que tengamos más presente esta información. Entonces, lo que les mencionaba de la historia clínica fundamental, si ese paciente es un paciente de diagnóstico antiguo, entonces, ¿qué historia clínica trae el paciente? O si, por ejemplo, el paciente egresó de una hospitalización para ingresar al programa, entonces, ¿en qué condiciones egresó? ¿Por qué estaba hospitalizado? ¿Y cuál fue la atención que se le brindó al paciente dentro de la hospitalización? Para hacer un recuento un poco de cuál es la salud, digamos, articular con la que también está llegando el paciente. ¿Qué tipo de hemofilia? Ya les había mencionado, si es hemofilia A, B, von Willebrand o tiene otra coagulopatía diferente. Clasificación de la severidad fundamental, porque esto nos define si el paciente va a recibir, requiere o estaba recibiendo profilaxis. Los eventos, si el paciente ingresa por evento, profilaxis, muchas veces los pacientes ingresan a los programas urgenciados o por evento, entonces la oportunidad siempre se debe realizar en el menor tiempo posible, pero cuando el paciente nos ingresa por evento, es importante hacer una gestión mucho más rápida para que el paciente reciba su profilaxis o su tratamiento farmacológico de la manera más pronta posible. Es importante dentro de este punto de ingreso del paciente que nosotros podamos tener en cuenta todas las particularidades que tiene el paciente con respecto a su lugar de residencia. ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque si el paciente nos entra en profilaxis o el paciente viene en evento, entonces muchas veces los pacientes viven en municipios, veredas, entonces necesitamos ir gestionando cómo vamos a hacer para la administración de ese medicamento, a quién vamos a desplazar a la casa o si vamos a llevar el paciente a la IPS para suministrarle el factor. Entonces toda esta logística que debemos realizar y planear, debemos tenerla muy claro en el momento en que ingresa el paciente. Entonces por eso es importante conocer un poco el contexto del paciente, con quién vive, dónde vive, si es un menor de edad, si es mayor, hace cuántos años tiene la patología, si el paciente se autoinfunde o no se autoinfunde, si es menor de edad y la mamá siempre le ha puesto o anteriormente le ponía el factor o si nunca se lo ha puesto. Y esto nos va dando luces de también cómo debemos nosotros articular este proceso con el equipo interdisciplinario y cuál es la gestión administrativa también que tenemos que hacer, pues con la EPS o con las diferentes entidades que pues nosotros le brindamos, digamos, este servicio para mirar si necesitan algún recurso adicional que no esté dentro de nuestro programa, pero que ellos puedan autorizar y que lógicamente el paciente lo requiera. Esta parte es importantísima, la parte de los inhibidores. Eso es fundamental nosotros establecer al ingreso o por lo menos conocer si el paciente viene con inhibidores o no viene con inhibidores, porque esto va a ser parte fundamental del tratamiento que se le vaya a dar y de lo mismo que les estaba indicando. Cuando un paciente presenta inhibidores, su manejo es mucho más complejo, va a requerir de mayor atención y por supuesto el costo de atención de este paciente también va a ser más alto. Entonces hay que tener mucha precaución de no hacer actividades de pronto que, que vayan a generar reprocesos donde se atrase, digamos, todo, primero el tratamiento que de pronto pueda, pues requiera el paciente y segundo, pues para nuestro proceso de facturación. Entonces esto es muy importante tenerlo presente también para el tema de laboratorios, de cuándo, en qué momento se le deben tomar los laboratorios al paciente, qué preparación debe tener. El tema de los laboratorios recientes con lo que llegue el paciente, esto nos va a determinar si el paciente, pues que su diagnóstico está corroborado o debemos indagar más ese diagnóstico. Lógicamente todo este tipo de situaciones las define nuestro médico hematólogo, que es líder del programa, ¿cierto? Que es quien define qué laboratorios debemos hacerle, pero desde el punto de vista de enfermería nosotros ya debemos tener un contexto general de todo este tipo de aspectos de cuando nos ingresa un paciente. Para cuando ya el hematólogo lo vaya a ver, nosotros debemos proporcionarles a ellos la mayor cantidad de información para que él pueda hacer
una mirada más amplia de lo que tiene el paciente y asimismo puede hacer una intervención. El Civigila ya les había informado que finalmente debemos saber si está reportado o no está reportado, en qué departamento fue reportado, pero finalmente lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de enfermería es garantizar ese reporte. Y no porque nosotros lo hagamos, sino porque debemos garantizar que el hematólogo, quien está corroborando ese diagnóstico, él sea el que haga ese reporte. Y nosotros garanticemos de que eso quede cargado en la plataforma del Civigila. En la gestión de autorización, pues es importantísimo hacer la notificación de inmediato a la EPS para que nos puedan autorizar el procedimiento, porque pues como sabemos actualmente muchísimos o todos los procesos de salud deben estar mediados por una autorización para la realización de los mismos, y más cuando son pacientes nuevos. Entonces, cuando el paciente nuevo normalmente ingresa a alguna institución, pues tiene que tener muy de la mano todas sus autorizaciones al día para que sus procedimientos se puedan hacer conforme pues a la norma y más adelante no vayamos a tener problemas de glosas. Entonces es muy importante hacer esta gestión lo más rápido posible, estar comunicándonos con la EPS para que no nos vayan a demorar este proceso y le podamos ser lo más oportuno posible al paciente. Desde la coordinación que vamos a hacer con el equipo interdisciplinario, pues tenemos dentro de las IPS especializadas o el manejo integral de este paciente, el hematólogo es el líder del programa, la enfermera, psicología, nutrición, musculoesquelético que comprende ortopedia, fisiatría, fisioterapia, tenemos odontología, químico, trabajo social y laboratorio clínico. Entonces, ¿en qué momento debemos intervenir con el equipo de trabajo? Pues en el mismo momento en que el paciente nos ingrese al programa o de acuerdo a la necesidad del paciente. Como les mencionaba anteriormente, depende también, digamos, como de la situación en la que nos ingrese el paciente. Normalmente siempre, o lo ideal es que lo valore todo el equipo interdisciplinario, pero si el paciente nos entra al programa con un evento, pues nosotros debemos atender el evento lo más rápido posible y hacer énfasis en el manejo de ese evento. Entonces, si el paciente nos llega en evento, pues yo no lo voy a pasar, digamos, por otros profesionales porque el paciente en estos momentos está en evento y tengo que atenderle ese evento. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que no tengan que ver los otros profesionales. Y nosotros desde el punto de vista de enfermería debemos tener muy claro en qué momento se debe hacer de manera oportuna este enlace con el profesional, pero adicional, nosotros también tener claridad, digamos, de cuál es el manejo o cuál es la perspectiva que cada uno de los profesionales dio acerca de esta valoración inicial con el paciente, de tal manera que nosotros podamos intervenir. Entonces, muchas veces cuando son diagnósticos nuevos, en el caso de los niños, la intervención hay que hacerla también con la familia. Entonces, es importante desde el punto de vista psicológico, de trabajo social, cómo están interviniendo ahí para la adherencia de la patología del paciente para su familia y cómo esto va a influir en el desarrollo del niño frente al manejo de su patología en el transcurso de su vida. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son importantes tenerlas en cuenta. O si ya es una persona adulta de un diagnóstico antiguo, es importante saber cuál es la actitud del paciente frente a su tratamiento, ¿cierto? Si el paciente es adherente, cómo nos puede cooperar o qué dificultades a nivel socioeconómicas tiene el paciente para desplazarse, para recibir su tratamiento, si el paciente se autoinfunde o no se autoinfunde, ¿cierto? Lo que es toda la parte de odontología, entonces también es importante porque estos pacientes sangran mucho por encía, porque les da, cada vez que ellos se hacen una limpieza como se debe realizar con su profilaxis adecuada, sangran y a ellos les da miedo sangrar. Por tal razón, ellos evitan hacerse un correcto aseo en sus dientes y esto pues va a generar con el tiempo problemas más graves, ¿no? Entonces hay que educar al paciente, hay que conocer cómo lo encontró la odontóloga o el odontólogo en su valoración para poder hacer intervención. Y así pues con cada uno de los profesionales. Es importante que nosotros conozcamos lo básico de cada una de las áreas porque de esa misma manera, como les he venido repitiendo, podemos hacer intervención. Y de otra parte, pues también vamos a integrar más el cuidado del paciente y el trabajo en equipo, pues va a tener mejores resultados. Dentro del contexto del laboratorio clínico es importante conocer cuál es la preparación del paciente. Muchos pacientes requieren preparaciones especiales dependiendo de su diagnóstico, si es otra coagulopatía o si es una hemofilia A o es una hemofilia B, debemos hacer un watch out
por cierto tiempo, por 72 horas o por 48 horas, que también lo define el hematólogo, ¿cierto? Pero que nosotros, y en contexto académico, pues ya sabemos que para hemofilia A o B los tiempos son distintos y de esta manera nosotros debemos coordinar el equipo de trabajo para que el paciente se le garantice, se le explique que el paciente evite quedarse con tiempos prolongados sin su factor, en el caso de los pacientes que reciben profilaxis, para que pues no vaya a tener episodios de sangrado antes de la toma de estos laboratorios. Es importante también conocer o indagar acerca de la última dosis de factor que recibió el paciente, vuelvo y repito, si es en profilaxis, si esa demanda, pues de pronto el paciente también indagar si presentó alguna urgencia previa a esta toma para saber si tuvo recientemente contacto con dosis de factor. Si el paciente se encuentra en evento, nosotros debemos priorizar siempre, obviamente, lo urgente a lo importante. Entonces, si está en evento, hay que dejar transcurrir el evento y posterior a que haya pasado el evento, entonces sí planificar la toma de laboratorio. También tener claro si colocamos el factor antes o ponemos el factor después de la toma de sus laboratorios. Entonces todos estos elementos son importantes tenerlos en cuenta para nosotros desde la parte de la coordinación de enfermería, socializarla con el equipo de trabajo para que las cosas se hagan con calidad, oportunamente y que pues no vayamos a tener interferencia en los resultados del laboratorio y en la atención. La garantía de concentrados de factor, entonces la gestión de la cantidad de factor que se debe realizar, que le haya ordenado el hematólogo al paciente por eventualidad o por profilaxis es importante. Entonces hacer toda la gestión posible para que el paciente tenga el factor para su urgencia o para su profilaxis del mes. Verificar la presentación con que viene el medicamento para poder hacer o montar las órdenes correctas junto con el equipo de farmacia para que se establezcan o se hagan las solicitudes correctas en las órdenes de compra, para que se compre el factor, el tipo de factor que requiere el paciente, ¿cierto? Garantizar también que haya una cadena de frío, cómo se va a transportar ese medicamento, quién nos lo va a enviar. Dependiendo de cómo se encuentren constituidas cada una de las entidades, pues asimismo hacen el manejo de la cadena de frío en cuanto al transporte que se tenga pactado, digamos, con los diferentes laboratorios a los que se les compre. Pero nosotros debemos garantizar de que eso se proporcione en el momento en que ingrese a nuestra institución, que se mantenga esa cadena de frío y además que el personal a cargo de manejar esto pues esté capacitada en el manejo de esto, al igual que los pacientes también cuando hacen sus autoinfusiones o cuando las enfermeras van a los domicilios a hacer la aplicación de factor. Es importante, como ya les estaba indicando, determinar si la aplicación del paciente se va a hacer de manera domiciliaria, se va a hacer en la sede o se hace intrahospitalario. Lo importante en cualquiera de estos momentos es que el paciente reciba su factor en las dosis proporcionadas de acuerdo a lo que está indicado por el hematólogo en las horas indicadas y de manera oportuna. Entonces, esto es fundamental para la gestión de la garantía en los concentrados de factor. Venimos a la parte de informes. Hay pues informes de manera interna que pues se institucionalizan. Entonces algunos están determinados para la parte de facturación, donde se determina las dosis que ha recibido el paciente, qué tipo de medicamento es. Obviamente aquí pues van otros datos ya puntuales que cada entidad manejará, las plantillas de seguimiento, que es donde se hace el registro desde el inicio de la aplicación del factor, entonces cuánto se le aplicó el factor, qué temperatura tenía, qué marca comercial tenía el medicamento, qué fecha se realizó, quién le aplicó y la firma del paciente. Esto pues con la finalidad de hacer un seguimiento, como bien lo estoy informando, por manejo interno, por solicitud de la EPS o como insumo final también para pues, la proyección de otros datos estadísticos en el tiempo. Y la cuenta de alto costo, que también les mencioné desde un comienzo, que es ese informe grande que se realiza con este tipo de población para garantizar esos datos que requiere el ministerio para hacer un seguimiento y a su misma vez, pues, digamos que generar estrategias en el tiempo para mejorar la atención a esta población. Para el proceso de facturación también es importante estar atentos
a todo este proceso para evitar glosas, ¿cierto? Pues igual necesitamos nosotros en cualquier institución garantizar las finanzas de la organización para que ella haya un punto de sostenibilidad y equilibrio económico de las IPS y pues por supuesto que se pueda garantizar una atención con calidad al usuario. Entonces es importantísimo determinar pues que la factura esté realizada de manera correcta, con los códigos correctos, la cantidad de medicamento o los servicios que nosotros le hemos aportado, le hemos brindado al paciente, entonces que estén cargados de manera adecuada con los códigos correctos. La autorización de igual manera que venga con todos los requerimientos por ley que debe tener y que nos estén autorizando los procedimientos que nosotros hemos suministrado. Las planillas de aplicación, que desde el comienzo se tiene que tener claridad de cómo deben diligenciarse, que no debe ir con tachones, explicar muy bien al equipo de trabajo cómo se debe realizar, en qué tiempo se deben entregar. Las notas de enfermería fundamental en toda parte es un insumo súper importante y más en la atención del paciente, pues que es donde se hace la aplicación de manera interdiaria dependiendo cómo el paciente tenga su profilaxis o de acuerdo a cómo se le haya manejado la urgencia al paciente. Los stickers de aplicación también es muy importante, en muchas entidades se factura con los stickers, entonces aprender a cómo retirarlos. Hay unos medicamentos o ampollas que es más fácil, otras es más difícil. Esto tiene pues su técnica y su ciencia. En algunas partes lo hace enfermería directamente para hacer este proceso y en otras partes lo hace el área de farmacia o lo hacen de manera conjunta. Pero es importante que se tenga en cuenta y algunos laboratorios que existen actualmente en el mercado pensaron incluso hasta en esta parte porque ellos saben que muchas instituciones cuando se hacen los procesos de facturación, estos stickers son importantes para evitar glosas. Entonces pensaron tanto en esto que algunos han generado como una especie de sticker, un doble sticker, uno para que quede en la ampolla y otro para que pueda ser pegado para el tema de la facturación. Entonces, pues esto también es fundamental. El tema de los soportes de la historia clínica y la fórmula, entonces todos los profesionales que hayan visto al paciente, también importante hacer el cargue o tener en cuenta estas historias clínicas para cuando se vayan a anexar, entonces que vaya toda la valoración de los diferentes profesionales, al igual que la fórmula que ha generado el hematólogo para brindar el tratamiento al paciente. El ADRES también en algunas entidades lo requieren. Y bueno, todo esto indudablemente requiere un proceso de auditoría importante que se debe hacer desde el comienzo de la atención del paciente. Por eso es que desde enfermería debemos tener una visión amplia en el contexto del paciente, en su manejo integral, para saber en cada uno de los pasos donde va pasando el paciente qué cosas se requiere el paciente, cómo se debe hacer, pensando que al final todo el proceso vaya a resultar de manera exitosa, tanto en la parte de atención del paciente como en la parte financiera de la institución. El proceso de investigación, finalmente, pues que también es fundamental, digamos, la participación que pueda tener enfermería en este ámbito. Y muchas veces creemos que la investigación está supeditada más a la parte del cuidado, a la parte asistencial, en donde nosotros podemos hacer intervención. Pero resulta que la parte de investigación también la podemos manejar desde el punto de vista estadístico, ¿cierto? Desde cada uno de estos pasos fundamentales que desde la parte administrativa realizamos constantemente. Desde ahí también es importante hacer digamos, algunos acercamientos y proyectarlo como investigación. Entonces, realmente el campo de la investigación frente a esta patología es muy amplio y la verdad que vale la pena enfocarse y mirar de qué manera pues, nosotros podemos aportar no solo a nuestro país en este proceso de investigación, sino también a nivel mundial. Desde el punto de vista de atención y cuidado, pues entonces tenemos la parte procedimental y la parte de la valoración. La parte procedimental, entonces tenemos lo que es ya como funciones específicas de enfermería, la administración de los diferentes tipos de factor. Entonces, cómo se debe administrar este factor. Tenemos pacientes con aplicaciones interdiarias, normalmente son los de hemofilia A que reciben este tipo de aplicaciones de factor. Hay diferentes marcas y productos en el mercado.
manejan como una tendencia para la preparación similar, pero los envases son distintos, entonces es importante saber cómo debemos hacer esto, el tema de la cadena de frío, hasta cuánto tiempo podemos tener el medicamento después de preparado, y eso va a depender mucho del tipo de medicamento que estemos suministrando, el tipo de laboratorio y también la zona en donde nos encontremos, ¿no? El manejo de heridas, entonces, ¿cómo nosotros desde enfermería vamos a hacer esta intervención? A este paciente se le pueden, digamos, coger puntos, ¿cómo le debemos hacer la curación? ¿Se puede hacer con solución salina? No se deben utilizar algún tipo de productos porque esto puede empeorar la situación del paciente. Es bueno hacer un drenaje en una herida, hasta qué punto, qué tipo de heridas podemos drenar, qué cosas podemos cubrir o vendar o hacer vendajes compresivos, qué heridas no se les puede realizar esto. La inmunización, entonces podemos aplicarle todas las vacunas sin problema al paciente. Hay que colocar factor antes de colocar una vacuna o no es necesario, en qué ángulo de inclinación vamos a colocar algunas vacunas que van a 90 grados, le podemos poner medicamento intramuscular al paciente, no lo podemos colocar. Entonces todos estos elementos son importantísimos que enfermería los tenga muy claros para poder hacer la atención al paciente. Y desde el punto de vista de valoración, pues es fundamental todo el proceso de consulta que hace enfermería, porque allí hace un barrido completo del paciente, una valoración cefalocaudal y una anamnesis que nos va a llevar a establecer unos planes de atención y cuidados interesantes para también compartirlos y hacer una visión de cuidado de enfermería en el contexto con el equipo interdisciplinario. La parte de los eventos también es importante saber qué debemos reportar, qué cosas debemos tener en cuenta, porque nosotros somos los que estamos en contacto directo con el hematólogo, somos los que recibimos la llamada del paciente y nos informa, ve, este paciente tiene, presentó un golpe a nivel de la rodilla derecha, entonces el paciente refiere dolor, refiere calor local, refiere limitación de la articulación, entonces ahí es donde yo tengo que entrar a valorar si es solo esa articulación, si fue a través de un trauma, si fue espontáneamente y reportarle todo esto al hematólogo, el tema de la parte de la comparación, ¿cierto? Cuando yo estoy mirando las extremidades, si hay antecedentes de hemorragias en esa articulación y eso a qué me va a llevar más adelante, ¿sí? En cuanto a la intervención. Y la parte de educación del paciente y su familia, que también es fundamental, hacer todo el proceso de intervención en la parte educativa, que no solo corresponde a dirigirnos al paciente, sino a la familia también, que en muchas ocasiones puede ser un aporte valioso para el cuidado del paciente o puede ser un aspecto negativo que se esté generando para la intervención y el cuidado del paciente. Entonces es función fundamental de enfermería estar alerta en esta parte. Y la parte de investigación, por supuesto, también se ve mucho en este campo, ¿cierto? De la parte del cuidado, cómo nosotros podemos intervenir desde el punto de vista investigativo y pues que por supuesto tenemos mucho también para realizar. Ya para finalizar, entonces, hay unas conclusiones importantes que quiero compartirles y es que la hemofilia es una enfermedad, a pesar de que es una enfermedad huérfana, cada vez más vamos avanzando en terapias farmacológicas que hacen que ésta tenga mejor y más calidad de vida para las personas. La enfermería sigue teniendo un papel relevante y protagónico en la articulación del cuidado e investigación de esta patología. La probabilidad que surjan más casos con esta condición puede ir en aumento dada la falta de educación y desconocimiento de las personas que portan esta enfermedad. Hay que hacer mayores esfuerzos en continuar diagnosticando, tratando y educando a la población en general acerca de este padecimiento. Las ofertas educativas certificadas en materia del manejo de la hemofilia y otros defectos raros de la coagulación deben ser pilar fundamental para mejorar la calidad y oportunidad de la atención. La atención interdisciplinaria es fundamental para garantizar la integralidad del paciente y su familia. Y ya por último, quiero dejarles esta información súper importante que está relacionado con un curso interdisciplinario que vamos a lanzar ahora el 2 de abril en conjunto con la Universidad de Antioquia. Es el primer curso, digamos, que se va a sacar de manera interdisciplinaria enfocado a la atención y manejo del paciente en condición de hemofilia y es único en su estilo a nivel mundial. Entonces, quiero dejarles abierta la invitación para que se inscriban, para que participen. Es el primero de 3 cursos que tenemos
Cada curso se certifica y si realizan los 3 cursos, entonces la universidad los puede certificar como diplomado. Por último, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna inquietud, alguna duda o requieren hacer algún tipo de acercamiento referente al manejo de la hemofilia. Muchísimas gracias.